y les voy a compartir pantalla. Súper. Entonces, en la clase pasada habíamos empezado a ver, o sea, vimos el procedimiento simplificado, ¿cierto? Y llegamos hasta la etapa del juicio simplificado. Una de las cosas que no me acuerdo en realidad si la alcanzamos a ver era esta posibilidad de la suspensión de la pena por falta, ¿no? Sí, creo que la vimos, ¿cierto? Que existe esta opción en el contexto del juicio simplificado en el que si una persona es condenada solamente por falta, el tribunal tiene la facultad, ¿no es cierto?, de no aplicar la pena privativa de libertad por consideraciones, puede ser humanitarias o por consideraciones en realidad de que los factores criminógenos de aplicar una pena sean más graves que no aplicarla. Y se suspende esta por 6 meses con el requisito, ¿no es cierto?, de que el imputado no vuelva a ser formalizado o requerido en juicio simplificado por otro delito dentro de estos 6 meses. Transcurrido el tiempo, se declara el sobreseimiento definitivo de la causa y se entiende que nunca tuvo, que nunca fue condenado, ¿no? Porque se dicta el sobreseimiento definitivo respecto a esta causa. O sea, no queda en su registro. Lo que no alcanzamos en la clase pasada era este otro procedimiento que es muy similar al procedimiento simplificado y está regulado de manera conjunta con este, que es el procedimiento monitorio, ¿ya? Que es un procedimiento aún más precario o sea, en términos de garantía, ¿cierto? Que el procedimiento simplificado. Y como les comentaba, también debe estar muy en la palestra a propósito de las sanciones que se imponen a propósito del 318 o las faltas por infracción de la, de las reglas que dicta la autoridad, ¿cierto? Entonces es un procedimiento que es especial y sumarísimo y procede solamente cuando se trate de la persecución de faltas, en la que el Ministerio Público requiera únicamente la pena de multa, ¿ya? No aplica respecto de situaciones en las que el Ministerio Público requiera alguna pena privativa de libertad, ¿no? Solamente de multa. A diferencia de lo que ocurre en el juicio simplificado, ¿cierto? Que ocurría respecto de cualquier tipo de falta y simple delito hasta los 560 días. Aquí es solamente cuando se busque imponer una multa. En ese sentido, claro, se puede tratar de faltas que tengan asociadas tanto pena de multa y privativa de libertad de manera conjunta, pero en la práctica es cuando el Ministerio Público requiera solamente por la pena de multa. Si ustedes leen las faltas que están reguladas en el artículo 494 y siguientes del Código Penal, se van a dar cuenta que hay algunas que son copulativas de pena y multa y otras que son simplemente de multa. El artículo 494, por ejemplo, son solo penas de multa. Y el principal requisito, ¿no es cierto?, es que en el requerimiento el fiscal debe indicar cuál es la multa cuya imposición se solicita al tribunal, ¿ya? El requerimiento es muy similar al del procedimiento simplificado, con esta diferencia, ¿no es cierto?, que bueno, se debe individualizar cuáles son los fundamentos, los antecedentes que fundan la pretensión del requerimiento de la multa, y con especial mención, ¿no es cierto?, que establece el código de señalar específicamente por parte del fiscal cuál es la multa que se intenta imponer al imputado. Y esta es la parte interesante, que pasa a llevar un poco, ¿no es cierto?, el principio de bilateralidad de la audiencia y también de oralidad en el proceso penal. Porque una vez interpuesto el requerimiento por parte de la Fiscalía, el juez examina simplemente de manera unilateral el requerimiento, con el solo requerimiento del Ministerio Público, y si lo estima él necesario, suficientemente fundado, y aquí por lo menos existe un control, ¿no es cierto?, un control jurisdiccional respecto al requerimiento, que veíamos cosas distintas ocurrir en el juicio simplificado. Si es que lo estima fundado, dicta una resolución que así lo declara. Y dicta una resolución en que básicamente establece que se entiende por justificado el requerimiento y establece que el imputado tiene la opción de venir a reclamar ante el juez de garantía, y si no desea reclamar también impone directamente la multa, que se va a poder pagar desde ese mismo momento y consignar al tribunal. Como les señalaba, el requerimiento tiene que contar con antecedentes suficientes para fundar esta responsabilidad penal, que en todo caso respecto de las
faltas, no hay una gran exigencia en todo caso. Y obviamente la multa se tiene que ajustar al marco legal que establecido para el tipo, ¿no? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que yo no lo he visto en todo caso, que el juez que no estime suficientemente fundado el requerimiento, en cuyo caso lo rechaza y se prosigue conforme al procedimiento del juicio simplificado, ¿cierto? Porque ahí va a existir entonces una controversia. Va a subir un poco el estándar de prueba, por decirlo así, respecto del Ministerio Público, que va a tener que llevar a juicio el caso para discutir en esa sede, aunque sea en procedimiento simplificado, la procedencia o no de la responsabilidad del imputado y la aplicación de esta multa. Entonces, un poco el resumen, el procedimiento monitorio es bien sencillo, parte con el requerimiento por escrito del Ministerio Público de aplicación de una multa por una falta. Eso pasa al juzgado de garantía, que tiene principalmente dos actitudes: acogerla si es que lo estima suficientemente fundado, o rechazarla si es que por el contrario no lo estima así. Si es que lo rechaza, como les comentaba, se pasa, el tribunal en la misma resolución que lo rechaza va a citar a esta audiencia del 394, que conversamos en la clase pasada, para discutir el procedimiento simplificado. Y si es que lo acoge, va a dictar esta resolución en que lo acoge y da la opción al imputado de concurrir ante el tribunal para impugnar esta resolución o para pagar, teniendo ahí un plazo establecido en la ley, que se los comento al tiro, es de 390. 15 días, ¿cierto? Tiene 15 días el imputado para impugnar esta resolución en sede jurisdiccional. Si es que no lo hace, no hay oposición, o si directamente el imputado concurre a pagar, esta resolución que acoge el requerimiento monitorio se va a entender como sentencia ejecutoria. Es decir, transcurrió estos 15 días sin que haya una impugnación de parte de algún interviniente, entonces se va a entender como ejecutoria. Si es que por el contrario existe alguna oposición de parte del imputado, es decir, que concurra ante el tribunal o presenta un escrito ante el tribunal diciendo me opongo básicamente con los fundamentos jurídicos pertinentes, pero en estricto rigor el código no exige ninguna formalidad propiamente tal, el tribunal va a tener que dictar una resolución que cita a los intervinientes, ¿no es cierto?, a esta audiencia del 394 para proceder conforme a las reglas del procedimiento simplificado. Es decir, en esta materia, la bilateralidad de la audiencia se va a iniciar solamente si es que existe oposición de parte del imputado. Y eso, a mi juicio, es lo importante. Lo que es súper complejo porque en la mayoría de los casos no hay oposición, ¿cierto? Principalmente porque las faltas son eh, respecto de delitos que no son complejos, ¿cierto? Son bagatelas principalmente. Las multas que se imponen generalmente tampoco son tan altas, aunque depende, si se acumulan muchas multas puede llegar a ser importante el monto. Y lo otro que es relevante es que la pena impuesta respecto de falta, como bien saben, está regulada en el Código Penal, prescribe a los 6 meses, ¿cierto? Entonces, si uno, bueno, se dicta la resolución, no hay oposición dentro de los 15 días, está esta resolución que dicta la falta, y la persona se hace la lesa y no se da por notificada nunca, eh, etcétera, que se cambie de domicilio. Hay varias opciones para poder defraudar al sistema, ¿cierto? En 6 meses prescribe. En 6 meses prescribe y que es muy poco tiempo, entonces muchas de estas causas también terminan con prescripción de la multa, ¿ya? Por tanto, es un sistema que no es muy eficaz, pero en el fondo respecto de estas faltas que no son de especial significación para el sistema penal, eh, parece ser adecuado, ¿no es cierto?, conciliando el resto de los principios rectores en esta materia. Pero como les digo, tiene mucho del antiguo sistema esto, aunque es nuevo, es novedoso, ¿cierto? Pero tiene mucho de escrituración, ¿cierto? Basta que el mero requerimiento y solamente se va a abrir esta posibilidad de abrir el debate en procedimiento simplificado cuando hay una impugnación de la resolución. Si no hay, se va a entender como sentencia ejecutoria. Un poco lo que pasa en el procedimiento ejecutivo, ¿cierto? Respecto
que el procedimiento ejecutivo, por ejemplo, se inicia solamente cuando hay oposición respecto del requerimiento de pago. Es muy similar a este tipo de situación. Y finalmente, para cerrar con estos procedimientos especiales, está el procedimiento de acción penal privada, que no vamos a entrar en detalle porque en general no es materia de los programas, pero para que lo tengan claro, porque también últimamente han habido harto procedimiento de acción penal privada respecto de algunas situaciones, especialmente respecto de los delitos de injuria y calumnia, ¿no es cierto? A propósito de la funa y cosas por el estilo, ¿ya? También ha estado bien en la palestra. Y hay quienes también están desarrollando su investigación en este tema, que creo que era uno o dos, puede ser útil. La gran característica de los delitos de acción penal privada es que el Ministerio Público no tiene nada que ver con este tema, ¿ya? Derechamente no está facultado para intervenir en los procedimientos de acción penal privada, y estos solamente se van a poder iniciar a través de la querella presentada por la víctima o por el querellante en su caso, en representación de la víctima, ¿cierto? En la misma querella se tienen que señalar aquí las diligencias de investigación que se quieren realizar, las que van a ser todas de cargo y costo del querellante. No va a contar con el auxilio, obviamente, del Ministerio Público para realizar estas diligencias de investigación, sino que son más bien diligencias privadas, especialmente peritaje, cosas por el estilo, pero generalmente privados, no públicos. Como les comentaba, la persecución del delito recae exclusivamente en el creyente. ¿Qué significa esto? Que si el creyente se desiste de la querella o se declara el abandono de la querella, ya sea porque no hay actividad por más de 30 días dentro del proceso o no asiste a las audiencias que están establecidas respecto a este procedimiento, se termina el procedimiento de acción penal privada, ¿ya? A grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre con este procedimiento? Se admite la querella y en vez de remitirse los antecedentes al Ministerio Público, que es lo que ocurre tradicionalmente en materia de delitos de acción penal privada perdón, de acción penal pública o acción penal pública a plena instancia particular, lo que ocurre acá es que el tribunal va a citar a una audiencia, ¿cierto? A una audiencia en la que lo primero que va a intentar hacer el tribunal es conciliar a las partes. Muy similar a lo que ocurre en materia civil, o en otros procedimientos reformados como familia, por ejemplo. Eh, y el código establece incluso una regla especial respecto de los delitos de injuria y calumnia, que son los que más se tramitan conforme a este procedimiento, en la que le otorga al imputado o al sindicado por el delito, ¿no es cierto?, la posibilidad de entregar explicaciones en esta audiencia eh, satisfactorias respecto a su conducta. Si el tribunal o si la otra parte lo considera satisfactorio, se termina ahí el procedimiento. Y si es que no se logra conciliación, se va a seguir un juicio, puede ser en esa misma audiencia o se va a citar a una audiencia posterior para seguir un juicio ante el mismo juez de garantía conforme a las normas del procedimiento simplificado. No tiene mayores complejidades, lo que sí tienen que tener súper claro es que en estos procedimientos el Ministerio Público no tiene nada que ver, absolutamente nada, y que toda la actividad y todo el peso de la actividad procesal recae en el creyente, exclusivamente en el creyente. Tanto es así, por ejemplo, que las notificaciones de este tipo de procedimientos son de cargo del creyente, que también es una excepción en materia procesal penal porque generalmente todo es de cargo del Estado, ¿cierto? Es el mismo tribunal de garantía el que notifica todas las resoluciones. En este caso no, aquí todo es de cargo del creyente. Y un poco para refrescarle la memoria, ¿cuáles eran estos delitos de acción penal privada? Principalmente la injuria y la calumnia. También se regula otra falta que es la injuria sin publicidad, la provocación a duelo y el denuesto de descrédito público por haber rechazado el duelo. Y esta figura bien extraña que queda todavía en el Código Civil, ¿no es cierto? Que este funcionario del registro civil que celebra un matrimonio sin haber obtenido previamente el consentimiento de las personas designadas por la ley, generalmente los padres, ¿cierto? De estos adolescentes que se quieren casar, que no sé, no conozco casos de adolescentes que se quieran casar.
Pero esencialmente eso, ¿no? Y eso respecto a los procedimientos especiales que nos queda todavía el procedimiento abreviado, pero lo vamos a incorporar en la clase del día lunes, ¿ya? Ahora vamos a iniciar nuestro estudio de la fase de investigación propiamente tal. Si tiene alguna duda respecto de lo que vimos recién. Constanza. Sí, perdón, le he molestado mucho hoy día. Adelante. La conciliación la tenemos que entender en los mismos términos que se entienden en procesal civil. Así es. Es básicamente un llamado a que las partes de mutuo acuerdo dejen sin efecto el procedimiento. Pero Eh, también el juez, en este caso el juez de garantía, intenta como aunar las Así es. partes. Sí, tiene una actitud activa y propositiva. Es eh, básicamente que el imputado pida perdón o se disculpe para no alcanzar una sanción penal. Ah, ya. Gracias. Yo qué otro. Ya, se ve el PowerPoint, ¿cierto? Voy a asumir que sí. Ya, habiendo pasado esa materia que nos quedaba una colita, vamos a entrar ahora de lleno a la regulación del procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Que como hablamos en las clases pasadas, tiene estas tres grandes etapas: investigación, preparación del juicio oral y juicio oral propiamente tal. Eh, y obviamente vamos a comenzar entonces con la fase de investigación. Al respecto de la clase de hoy día, vamos a ver esencialmente cuáles son, a rasgos generales, esta etapa, ya lo conversamos un poco en la clase pasada, cuáles son los principios que rigen la actitud del Ministerio Público en esta etapa, en esta primera etapa, que como veremos, bueno, ya lo estudiamos a propósito de los principios rectores del Ministerio Público, pero ahora vamos a hacer una bajada un poco más concreta respecto de algunos en esta materia. ¿Cuáles son las principales características de esta etapa? Y luego, bueno, cuáles son las tres formas de inicio de la investigación y del procedimiento en general. Vamos a estudiar en particular, en detalle, uno de los principales temas, ¿no es cierto?, de la etapa de investigación, que es este conflicto entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad, que está especialmente regulado en Chile. Y a propósito de este principio de oportunidad, entonces, en sentido amplio, cuáles son las ciertas decisiones administrativas que puede adoptar el Ministerio Público al conocer de hechos constitutivos de delito, eh, que, eh, que en definitiva van en un sentido contrario, ¿no es cierto?, a investigar derechamente, que son el archivo provisional, la facultad de no iniciar la investigación y el principio de oportunidad. Empezamos. Bueno, este es el mismo esquema que lo hemos mostrado todo este tiempo, para que ahora les va a quedar más claro entonces cuáles son estas tres formas de inicio de la investigación: la denuncia, la querella y de oficio por parte del Ministerio Público. Y vamos a ver entonces hoy día hasta esta primera parte, ¿no es cierto? Desde el inicio de la investigación y estas primeras decisiones que puede adoptar el Ministerio Público en esta etapa en esta etapa de la investigación. El día lunes también vamos a avanzar en lo que es la formalización de la investigación. Y voy a pasar de lámina para no mostrarle el resto. A rasgos generales, en general, esta etapa de investigación, también llamada en muchos textos como la etapa de instrucción, es una fase esencialmente administrativa, muy flexible, generalmente informal, y que es dirigida exclusivamente por el Ministerio Público. Ya lo hemos visto, ¿cierto? El Ministerio Público es quien dirige exclusivamente la investigación. Se suele siempre destacar que esta fase de investigación es meramente preparatoria o de instrucción, es decir, que
¿Y a qué apunta esta característica o este concepto de que es meramente preparatoria? A que los antecedentes que se recaban, bueno, y lo vamos a mencionar muchas veces, pero los antecedentes que se recaban en esta primera etapa no tienen valor probatorio alguno, por regla general, ¿cierto? Eh, porque solamente los antecedentes que pasan por el filtro de esta segunda etapa, ¿cierto? Que es la preparación del juicio oral, son los que van a tener valor probatorio en el juicio oral propiamente tal. Como les digo, esta es la regla general porque existen ciertas posibilidades de actuación de parte del Ministerio Público para anticipar pruebas dentro de la fase de la etapa de investigación, en casos súper específicos, y cuando así sea necesario para el éxito de la persecución penal. Y también, como les comentaba, existen estos otros procedimientos en los que se anticipa la pretensión punitiva, como son el procedimiento abreviado, en el que, como vamos a ver, se condena en base a los antecedentes de la carpeta de investigación, y el procedimiento simplificado, en el que si bien hay un filtro en una audiencia de preparación del juicio simplificado, también es en gran medida con estos antecedentes de la carpeta de investigación. Eh, Como les comentaba, el principal objetivo, tiene varios objetivos que están señalados en la literatura, pero el principal objetivo es que el Ministerio Público recabe la mayor cantidad de antecedentes posibles que permitan comprobar la existencia del delito y fundar la eventual participación del imputado para sustentar posteriormente y eventualmente la acusación fiscal. Ese es el principal objetivo, ¿ya? Conjuntamente también, obviamente, existe como objetivo la posibilidad de que el Ministerio Público haga efectivos ciertos mecanismos de discrecionalidad que están reglados, obviamente, eh, que son distintos de avanzar hacia la acusación, ¿no es cierto? Que son esencialmente la salida alternativa, en sentido estricto, que son la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, y también el principio de oportunidad en sentido amplio, como vamos a ver a finales de esta clase, que es básicamente el principio de oportunidad que está regulado en el artículo 170, el archivo provisional y la facultad de no iniciar investigación, ¿cierto? Todas estas son facultades más bien discrecionales, pero reguladas, eh, que también forman parte de esta etapa preliminar de investigación. Eh, y por regla general también, como les comentaba, es una etapa eminentemente administrativa y no jurisdiccional. En ese sentido, mientras no se afecten garantías fundamentales o garantizadas en la Constitución y en el Código Procesal Penal del imputado, no va a ser necesaria la intervención del juez de garantía en esta etapa, ¿ya? Obviamente, la actuación, y como vamos a ver, la actuación del juez de garantía se vuelve crítica, ¿no es cierto?, una vez que se formaliza la investigación. Pero como vamos a ver, la investigación tiene dos etapas bien marcadas, una desformalizada y una ya cuando se procede a la intervención del juez de garantía a través de la audiencia de formalización. Y además, obviamente, existen ciertas diligencias de investigación, incluso antes de la formalización, que van a requerir ciertamente la intervención del juez de garantía para su autorización. También lo vamos a ver en detalle respecto de algunas diligencias de investigación en particular. Pero obviamente existen ciertas diligencias de investigación por su carácter intrusivo, ¿no es cierto?, en derechos y garantías fundamentales del imputado, que requieren esta autorización judicial, ¿ya? Y esta autorización judicial incluso puede ser prestada previa a la formalización, en casos que así lo funde el Ministerio Público, ¿ya? Incluso en secreto del imputado. Y también son excepciones que están orientadas, ¿no es cierto?, a asegurar el éxito de la investigación, y especialmente útil para casos complejos, de organizaciones criminales, narcotráfico, etc. Pero como les digo, siempre este tipo de actitudes intrusivas van a requerir entonces esta intervención del juez de garantía. Pero por regla general, entonces, la etapa de investigación es esencialmente administrativa, a cargo del Ministerio Público y sin mayor intervención del juez de garantía. Perdón, y me faltó además, junto con estas medidas intrusivas,
la formalización, la solicitud de medidas cautelares eventualmente que se solicite en la que interviene el juez de garantía, también la posibilidad que siempre está activa, ¿no es cierto?, del imputado de solicitar una audiencia de cautela de garantía, ¿cierto?, conforme al artículo 10 del Código Procesal Penal. Siempre que entiende que alguna investigación en su contra pase a llevar algunos de los derechos que están garantizados para él en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, como les comentaba, la etapa de investigación tiene dos grandes momentos, ¿no es cierto? Una vez previo a la formalización y posterior a la formalización, ¿ya? Y se rige por reglas distintas, ¿no es cierto? Entonces el momento crítico de la etapa de investigación va a ser la audiencia de formalización. En muchos casos, esencialmente en los casos que se inician en flagrancia, ¿no es cierto?, esto es casi inmediato. El imputado comete el delito, se le sorprende el delito en flagrancia, ¿no es cierto?, y se lo toma detenido, pasa a audiencia de control de detención y se lo formaliza de inmediato, generalmente. O se le amplía la detención por algunos días y posteriormente se lo formaliza. Y esto en gran cantidad de los casos que se tramitan en Chile. Funciona de esta forma. Por tanto, esta etapa de investigación desformalizada obviamente no aplica en gran medida respecto de esta hipótesis de flagrancia. Sí aplica en los casos de, obviamente, denuncias o querellas, ¿no es cierto?, en los que el Ministerio Público toma conocimiento entonces de estos hechos constitutivos de delito y tiene que iniciar toda una investigación a su cargo, previo a adoptar una decisión en torno a comunicar al imputado que se está llevando adelante esta investigación, ¿no es cierto?, que es lo que se traduce en la audiencia de formalización de la investigación, ¿ya? Y esta etapa de formalizar, entonces, esencialmente busca recopilar la mayor cantidad de antecedentes suficientes para formalizar la investigación. ¿Y por qué? No es porque se necesiten antecedentes suficientes para la formalización de la investigación, porque, como bien vamos a ver la clase siguiente, la formalización de la investigación es simplemente una comunicación que se le hace al imputado, para que éste pueda tener el derecho a defensa, ¿no es cierto?, respecto a estos cargos que se le están investigando. Sino que esencialmente se busca recopilar estos antecedentes para efectos de fundar en esta misma audiencia de formalización la necesidad de alguna medida cautelar, como ya vimos, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso es lo que se busca a través de esta etapa de formalizar. Buscar antecedentes suficientes para que permitan fundar entonces, o tener antecedentes suficientes para la audiencia de formalización de la investigación y eventual discusión de medidas cautelares. Y obviamente también recabar antecedentes que también, en el sentido contrario, ¿no es cierto?, demuestren que o no existen antecedentes suficientes para nada, y en definitiva adoptar alguna de las decisiones de cierre de la causa, ya sea archivo provisional, principio de oportunidad, no iniciar investigación, que sean pertinentes, ¿no es cierto?, si es que no existen antecedentes o si lo he hecho por alguna de las razones que vamos a ver, no hacen favorable, ¿no es cierto?, o deseable continuar con la persecución penal. Y luego, obviamente, llega este momento de la formalización, en la que, como les digo, el Ministerio Público ya cuenta con ciertos antecedentes suficientes para por lo menos formalizar y solicitar alguna medida cautelar, en la que el procedimiento ya entra en otra etapa, ¿cierto?, que se rige por otras reglas. Esencialmente, lo que cambia aquí es la sujeción a un plazo legal. Antes de la etapa de formalización no hay ningún plazo corriendo, salvo obviamente el plazo de prescripción de la acción penal. Pero no hay un plazo judicial corriendo respecto de cuánto tiempo me puedo demorar en esta investigación. Si es un delito, por ejemplo, de crimen, puedo tener hasta 15 años abierta la investigación, recabando antecedentes, y no me va a prescribir la acción. Pero una vez formalizada la investigación, ¿no es cierto?, está esta regla que establece un plazo máximo de la investigación formalizada de 2 años, ¿cierto? Sin prejuicio que, como conversamos en la clase pasada, el plazo puede ser reducido por el tribunal de manera fundada, ¿no es cierto? Y así es generalmente, ¿no? Nunca se dan los 2 años de entrada, sino que se puede ir ampliando en la medida que avance la investigación y sea necesario más tiempo para recabar antecedentes. Pero por regla general, el juez establece un plazo mucho menor.
Entonces, a grandes rasgos, entonces, este es como el gran mapa conceptual, estas dos etapas antes de la formalización, después de la formalización. Eh, Antes de la formalización es esencialmente administrativo, salvo estas diligencias especiales que perturben o amenacen las garantías del imputado. No tiene plazo, salvo el de la prescripción. Y esto también es relevante, pero generalmente no se aplica. Existen mecanismos para que el imputado pueda exigir que se le formalice respecto a un hecho, ¿ya? Que es lo que se llama como el forzamiento de la formalización, que está regulado en el artículo 186 del Código Procesal Penal, y que esencialmente que funciona cuando el imputado quiera ver más resguardados sus derechos en el proceso penal y tome conocimiento de alguna forma de que se lleva adelante una investigación en su contra, puede solicitar directamente ante el juez de garantía que éste le exija al fiscal que se le comunique los hechos por los cuales se le están investigando debidamente en una audiencia de este tipo, de manera de cautelar así sus derechos ante el juez de garantía, ¿ya? También es raro que se haga, obviamente nadie quiere ser formalizado por un delito porque arriesga, obviamente, eh, ser sujeto a alguna medida cautelar, eh, que me imagino que nadie quiere, ¿cierto? En ese sentido, el código establece que bueno, cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no haya sido formalizada podrá pedir al juez que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueron objeto de ella, ¿cierto? Y en el mismo plazo, en la misma audiencia puede solicitar que el juez establezca un plazo de investigación de manera de otorgarle cierta certeza a esta situación procesal que tiene el imputado, que puede ser relevante en algunos casos. Más que nada una medida de presión contra el Ministerio Público para cerrar algunas causas en las que se han tenido por mucho tiempo en una situación de incertidumbre procesal. Y, y antes de la formalización también, como vamos a ver, existen ciertas actitudes que puede tener el Ministerio Público, que la hemos repetido, ¿cierto?, que son el archivo provisional y la decisión de no iniciar la investigación. Además del principio de oportunidad, sin perjuicio de que en esta también se puede adoptar una vez que ya se ha formalizado la investigación. Y una vez que se formaliza, ¿no es cierto?, ahí empiezan a correr otras reglas, ¿no es cierto? Se puede optar a salida alternativa, derechamente se van a poder solicitar las medidas cautelares personales, está el plazo de investigación de 2 años, y el principal efecto que tiene la formalización, lo vamos a reiterar en su oportunidad en todo caso, y que aquí me gustaría corregirme respecto a la clase pasada que escuché el otro día también, me equivoqué en el concepto. La formalización no interrumpe el plazo de prescripción, sino que lo suspende, ¿ya? Porque conforme al Código Penal, ¿no es cierto?, se suspende la prescripción de la acción penal una vez que se dirige la persecución penal en contra del imputado. Así hablaba el Código Penal antes de la entrada en vigencia de esta reforma, y eso se ha entendido esencialmente como la audiencia de formalización de la investigación, lo que está expresamente señalado en el artículo 233 del Código Procesal Penal. El principal efecto entonces va a ser la suspensión de la prescripción penal. Comienza a correr este plazo legal de prescripción de 2 años, y el Ministerio Público pierde ciertas facultades, ¿no es cierto?, discrecionales, como era el archivo provisional y la facultad de no iniciar la investigación. ¿Alguna duda hasta acá? Voy muy rápido, muy lento. ¿No? Ya. Principios del Ministerio Público en esta etapa de investigación, ¿no es cierto?, tanto desformalizada como formalizada. Que son los mismos que ya analizamos en su oportunidad, ¿no es cierto? En primer lugar, independencia y autonomía. Ya lo hemos hablado, incluso alguno de ustedes también ha hecho sus trabajos en relación a estos principios. El Ministerio Público es esencialmente un órgano autónomo, y por tanto, la necesidad de recalcar este principio en la etapa de investigación tiene que ver obviamente con cierto espacio de discrecionalidad que tiene el Ministerio Público en el desarrollo de la investigación, en el sentido de que si bien le puede rendir cuenta al tribunal, al juez de garantía respecto de ciertas actuaciones de investigación que afectan derechos del imputado, en la mayoría de los casos no tiene que rendirle cuentas a nadie.
e independiente para realizar la diligencia de investigación que estime pertinente y conducente para esclarecer los hechos, y obviamente se debe resguardar su autonomía institucional frente a otros poderes del Estado para que no intervengan en estas decisiones de investigación, ¿no es cierto? Y también en las decisiones que pueda adoptar respecto a la terminación del proceso o la continuación de este en ciertos casos. Entonces se debe asegurar esta autonomía. También se habla de la unidad de actuación, también lo hemos hablado, esencialmente que el fiscal ejerce una función eh, 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 en nombre del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que investiga, no es un fiscal en particular, sin perjuicio de que en la práctica y operativamente lo sea. ¿Y eso qué significa? Que el fiscal del Ministerio Público se puede cambiar, se puede rotar sin que afecte eso derechamente la investigación. Eh, y ahí obviamente eso está regulado orgánicamente por parte del Ministerio Público y dependerá de las jefaturas determinar qué fiscales, dependiendo de su especialidad o no, están a cargo de qué tipo de investigación o no. Eh, y eventualmente existen ciertas posibilidades de designar ciertos fiscales especiales, por ejemplo, los fiscales regionales, tratándose de delitos de cierta complejidad, pero eso ya lo analizamos en su momento a propósito del Ministerio. El principio de jerarquía, que tiene mucho también que ver con el principio de responsabilidad, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado en hartas oportunidades de que el Ministerio Público es una institución jerarquizada, y tratándose también de un órgano de la administración, eh, obviamente tienen responsabilidad administrativa y se pueden imponer sanciones respecto de los órganos superiores, por ejemplo, el fiscal regional respecto del fiscal local o el fiscal nacional respecto de las actuaciones que realice el fiscal regional en esta etapa de investigación por actuaciones que sean derechamente perjudiciales a los intervinientes, ¿cierto? En ese sentido, siempre es importante tener presente este principio de jerarquía y de responsabilidad en materia de las actuaciones del Ministerio Público, no solo en la etapa de investigación. El principio de oficialidad, que esencialmente consiste en que el Ministerio Público no solamente, no solamente puede investigar los delitos de acción penal pública, sino que tiene la obligación de hacerlo, como vamos a ver en detalle un poquito más adelante. El principio de eficiencia, que esencialmente busca establecer criterios de gestión de las causas, también se va a ver bien manifestado en estas posibilidades de aplicar el principio de oportunidad en sentido amplio, ¿no es cierto?, respecto de causas que no tengan la connotación o que no sean constitutivas de delito, etc. Siempre se busca la eficiencia, ¿no es cierto?, en la gestión de las causas de parte del Ministerio Público, especialmente considerando la alta cantidad de demanda del sistema penal, y especialmente, y que esta demanda obviamente no va en disminución, ¿no es cierto? Cada vez va en alza esta demanda de persecución penal, ya sea por la expansión del derecho penal o por ciertas políticas de política criminal, ¿no es cierto?, en esta materia. Obviamente también todas las actuaciones del Ministerio Público se rigen por el principio de probidad administrativa y también de transparencia y publicidad, que lo vamos a ver en particular porque hay ciertas precisiones que hacer al respecto. Ahora me interesa en todo caso ver en detalle esta pugna, ¿no es cierto?, que se genera entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad. El principio de legalidad esencialmente tenemos que tomarlo o definirlo, ¿no es cierto?, conforme a lo que establece el mismo Código Procesal Penal, que señala en el artículo 166, que es el primer artículo que abre el libro sobre el procedimiento ordinario, que establece que cuando el Ministerio Público tome conocimiento de la existencia de un hecho, no dice de qué forma, así que de cualquier forma, que reviste los caracteres de delito, promoverá la persecución penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso. Pero establece a continuación la excepción, que es salvo en los casos previstos en la ley. Entonces, el principio de legalidad es esta obligación legal que se establece en el Código Procesal Penal en torno a la función del Ministerio Público de investigar y promover la persecución penal respecto de todos los hechos que puedan revestir el carácter de delito, ¿ya?
Y esto es importante porque obviamente busca respetar el mandato que establece la misma ley al establecer tipos penales. Y en ese sentido, siempre es bueno volver a la base, ¿no? que está detrás del derecho penal, que esencialmente establece ciertas conductas que no son toleradas en sociedad. Eso es esencialmente el derecho penal, ¿no es cierto? Es establecer ciertas conductas que nosotros como sociedad hemos establecido o considerado que no son tolerables de parte de nuestros ciudadanos. Y obviamente, hoy en día se traduce esa intolerancia respecto a estas conductas en la necesidad de imponer una pena. Una pena generalmente privativa de libertad respecto de aquellas personas que incurren en estas conductas que nosotros consideramos intolerables en sociedad. Y obviamente el Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución penal, está obligado a hacer efectiva esta norma, ¿no es cierto? Esta ley que se traduce en el tipo penal, que dice que esta conducta debe ser sancionada. Eh, y en eso se traduce el principio de legalidad, ¿no es cierto? Es el legislador quien establece los tipos penales, supuestamente a través de la voluntad soberana, ¿no es cierto?, que se traducen en las leyes que se aprueban por el Congreso, pero en definitiva se traduce en esto, ¿no? Que hemos establecido nosotros como sociedad que ciertas conductas tienen establecida una determinada pena, y el Ministerio Público está obligado, en virtud del principio de legalidad, a hacer efectiva esta pretensión punitiva del Estado respecto de estas conductas. Pero la gran excepción entonces, y el principio que entra en pugna, es la oportunidad. El principio de oportunidad es esencialmente, se traduce en la incorporación, ¿no es cierto?, de estos elementos de flexibilización de la actitud del Ministerio Público, o en general del órgano persecutor que sea, en virtud de criterios de política criminal, ¿ya? Y que se traduce esencialmente en que el Ministerio Público o el órgano persecutor que sea en cualquier país debe renunciar entonces a la persecución penal y a la imposición de una pena o a la pretensión punitiva del Estado cuando no existen razones, ya sea preventivas, generales o especiales, para que hagan recomendable su persecución penal, a grandes rasgos. Eso es el principio de oportunidad. Es la renuncia entonces a la persecución penal por algún criterio que puede ser discrecional o puede ser previamente establecido en la ley. En el caso chileno y en general en el caso de Latinoamérica, no es tan discrecional. El principio de oportunidad en sentido amplio está regulado y está arreglado en ciertas formas específicas. En otros países no es así. Generalmente en la tradición anglosajona, el Ministerio Público, donde también tiene otros componentes de legitimidad democrática, por ejemplo, como las elecciones, etcétera, tiene mucha más discrecionalidad en sus actuaciones. Además, obviamente que el sistema legal allá es distinto, tampoco se rigen mucho por leyes, sino que por precedentes, etcétera, y por ciertas regulaciones sectoriales. Pero hay mucha más discrecionalidad. En Chile no hay tanta discrecionalidad, está más bien reglado este principio de oportunidad. Y obviamente la fundamentación siempre está orientada entonces a cuestiones de política criminal. El alcance del principio de oportunidad, entonces, hay quienes señalan que se refiere a todas estas facultades que tiene el Ministerio Público para no iniciar o hacer cesar la persecución penal de un delito, ¿ya? Es decir, todo lo que pase por la atribución del Ministerio Público se puede considerar como un principio de oportunidad, o una aplicación del principio de oportunidad, ¿ya? En ese sentido, todas las salidas alternativas, todos los acuerdos negociados, ya sea a través de procedimientos abreviados, procedimientos simplificados, o alguna de las medidas, ¿no es cierto?, de la facultad de iniciar investigación, archivo provisional, decisión de no perseverar, o el principio de oportunidad en sentido estricto, son todas manifestaciones de este principio de oportunidad. En definitiva, todas estas conductas del Ministerio Público que apuntan en un sentido contrario a la acusación. Esencialmente eso. Para otros, en cambio, el principio de oportunidad solamente se refiere al principio de oportunidad en sentido estricto, que es el que está regulado en el artículo 170 del Código Procesal Penal, y las salidas alternativas del juicio oral, que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento. Como sea que lo entendamos, la idea
esencial que les tiene que quedar, ¿no es cierto?, es esta contraposición con el principio de legalidad, y que en Chile, y en general los sistemas comparados de Latinoamérica, está bien reglado, de manera de que no se abra a arbitrariedades de parte de un órgano administrativo como el Ministerio Público, que en definitiva permita abrir las puertas de la impunidad, ¿cierto? Y además pasar a llevar el principio de igualdad, en el sentido de que se persiga públicamente a ciertas personas en razón de criterios que no son muy claros, y a otras no, ¿ya? Pilar, ¿quiere decir algo? ¿No? Me quedan 4 minutos, así que voy a alcanzar a terminar esta idea del principio de legalidad versus oportunidad. A favor, y generalmente como buenos argumentos que justifican la necesidad de establecer el principio de oportunidad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto, con establecer de manera transparente y clara cuáles son estos criterios de selectividad respecto de cuáles casos se van a seguir y cuáles no, ¿cierto?, respetando este principio de igualdad ante la ley. Entonces, siempre y cuando nosotros establezcamos criterios más o menos objetivos, que es recomendable, obviamente, va a ser favorable, obviamente, a la transparencia, a la razonabilidad de las decisiones adoptadas por el Ministerio Público y, obviamente, al resguardo del principio de igualdad ante la ley. Que no ocurría en gran sentido en el antiguo procedimiento penal, en las que, obviamente, como hemos recalcado en distintas oportunidades, todo estaba cubierto, ¿cierto?, de un manto de duda respecto de cuál era la discrecionalidad o no que tenían los jueces del crimen en sus decisiones de perseguir o no determinados delitos y de investigar o no determinados delitos. Este establecimiento de criterios objetivos y también permite, ¿no es cierto?, asegurar cierta transparencia. También obviamente se establece que se busca evitar los efectos criminógenos de la pena privativa de libertad, que como se ha estudiado en materia de criminología crítica, eh, es bien claro que al final la cárcel termina siendo un centro de educación criminal. Las tasas de reincidencia son súper altas y en general al aislar a la gente de la sociedad por tanto tiempo o incluso por poco tiempo, es altamente probable que estas personas vuelvan a delinquir porque pierden todo contacto y cualquier vínculo social, eh, pierden oportunidades laborales por tener antecedentes penales y en definitiva les es mucho más proclive a seguir cometiendo delitos. Entonces, respecto de delitos de baja monta o delitos en los que nos hace recomendable la aplicación de penas privativas de libertad, es útil, ¿no es cierto?, socialmente hablando y humanamente hablando, evitar estos efectos criminógenos de la pena privativa de libertad. También, por una cuestión de eficacia procesal, se habla de que no tiene sentido llevar un caso de baja monta a juicio oral, sabiendo que en la imposición de la pena, si es que llega a ser favorable, el resultado que se va a obtener va a ser similar al que se puede obtener a través de una salida alternativa o a través claro, a través de una salida alternativa, que son los beneficios establecidos en la ley 18.216, ¿no es cierto? Que al final no se van a traducir a una pena privativa de libertad y que son perfectamente conciliables entonces con una suspensión condicional del procedimiento que incluso puede ser más favorable para la víctima, como el acuerdo reparatorio, por ejemplo, o para la sociedad a través de la suspensión condicional del procedimiento, a través de la imposición de esta condición, por ejemplo, que puede ser algún servicio a la comunidad. Y obviamente también la razón, a mi juicio más importante, tiene que ver con descongestionar el sistema de justicia por estas infracciones de bagatela o de menor entidad. Y también obviamente razones de economía procesal, de racionalizar y planificar la persecución penal y obviamente enfocar nuestros esfuerzos como sistema penal en los delitos de especial gravedad. En contra, sin embargo, se aduce a que si es que no tiene muchos controles, ¿no es cierto?
se genera un conflicto de la separación de poderes del Estado, puesto que se entrega una facultad a un órgano administrativo, ¿no es cierto?, como es el Ministerio Público, la posibilidad de perseguir o no penalmente a alguien, siendo que estos hechos son típicamente relevantes conforme a la ley, conforme a lo que establece el legislador, ¿no es cierto? Y eso genera pugna, obviamente. También se dice que debilita la capacidad preventiva del derecho penal, ¿no es cierto? Si es que el mensaje que estamos entregando como Ministerio Público, como sistema penal, es que estos delitos, por ejemplo, de baja monta no los vamos a perseguir, se genera un efecto, entre comillas, eh, contrario al preventivo, ¿cierto? Vamos a mandar un mensaje a la sociedad de que, oiga, estos delitos ustedes los pueden cometer, ¿ya? Porque va a salir impune. Y también, obviamente, una de las principales críticas tiene que ver con que la aplicación del principio de oportunidad siempre implica, obviamente, una alternativa al juicio oral. Pero esto atenta contra el principio rector, ¿no es cierto?, de la reforma procesal penal, que tiene que ver con la inmediación y la publicidad del juicio oral. Lo que se buscaba con esta reforma procesal penal era que la ciudadanía tuviera acceso a lo que ocurría en el proceso penal, que pudiera ser crítico respecto a lo que ocurría en el proceso penal, que se traducía esencialmente en la realización de un juicio oral. Y como hemos visto, ya sea a través de estos procedimientos especiales o a través de las salidas alternativas o a través de el principio de oportunidad en sentido más estricto, son muy pocas las causas finalmente que llegan a juicio oral. En ese sentido, las soluciones que se alcanzan dentro del sistema procesal penal, en la mayoría de los casos se apartan de los principios que debieran orientar su actuación. Estamos hablando que solamente el 5% de los casos que van a juicio pasan por juicio oral, y después vamos a ver que los juicios que realmente, en el global de las causas, los que terminan por juicio oral son aún menos, ¿ya? Déjeme ver cuánto me queda para... Sí, hagamos un break de 10 minutos y seguimos con los principios. Son las 9:33, así que a las 9:43 estamos de vuelta acá.